La Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana, encabezada por la doctora Noemí Cabrales, en su compromiso de difusión de la salud, presentamos una interesante entrevista con el doctor Jorge Luna. Él es cardiólogo intervencionista por la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, y autor de más de 60 publicaciones científicas, incluyendo capítulos de libro. Actualmente atiende su consulta en Hospital Ángeles Tijuana y definitivamente es un médico con gran experiencia que nos hablará sobre hipertensión arterial. Yo soy el doctor Andrés Hernández Porras, urólogo oncólogo con entrenamiento en cirugía robótica y actualmente encargado del Comité de Difusión de la Sociedad Médica del Hospital. Doctor Jorge Luna, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hablarnos de este problema tan frecuente que es la hipertensión arterial. Pudiéramos empezar por saber qué es o conocer qué es la hipertensión arterial. Claro que sí, Andrés. Primero que nada, muchas gracias por la distinción que me hace la sociedad médica en pedirme que hable con la comunidad de estos temas tan relevantes para la salud pública. La hipertensión arterial realmente pues, la podemos definir de una manera tan sencilla como la métrica, ¿no? La elevación de las cifras de presión arterial, estrictamente hablando, por arriba de 130-80, y que ataca a una gran proporción de la población. De hecho, cuando hablamos de la penetración que tiene o el componente epidemiológico, tristemente, hoy día se acepta como si fuera normal. O sea, es hipertenso. Y vemos en la calle, en la consulta y en todos lados que tenemos realmente una pandemia de hipertensión que a lo mejor hace algunas décadas no teníamos. La hipertensión, como la mencioné, tal cual se define como ese incremento de la presión arterial por arriba de 130-80. Y es importante mencionar que cuando hablamos pues de la medición, es muy, muy relevante que la gente se revise. Así como podemos hablar en problemas de colesterol, en problemas de azúcar o cualquier otro problema de salud que uno tiene que ir a buscarlo, uno tiene que ir a hacer el estudio. En el caso de la hipertensión, ese estudio es mucho más sencillo, simplemente con un aparato para medir la presión, que el nombre correcto es un esfigmomanómetro o un baumanómetro, de manera totalmente no invasiva. Podemos medir la presión arterial en el antebrazo, algunos inclusive, pero en el brazo, algunos aquí en la región más distal del antebrazo, y simplemente con esos métodos podemos definir o podemos medir, perdón, dónde está la medición de la presión y en base a eso definir si nuestro paciente tiene o no hipertensión. Y ahí me voy a tomar la libertad de enseñar una gráfica donde hacemos una rápida referencia de cuáles son los niveles normales de presión arterial. Desde luego, la presión arterial normal, estrictamente hablando normal, tiene que ser por debajo de 120-80. Cualquier número por encima de 120-80, es decir, 120 para la presión de arriba, que nosotros le llamamos la presión sistólica, o más de 80 para la presión de abajo, que le llamamos también diastólica, cualquier valor por encima de eso ya es anormal. Como les decía anteriormente, nos llama la atención y ya le llamamos hipertensión cuando está por arriba de 130 para la sistólica y por arriba de 80 a la diastólica o la de abajo. Y la Asociación Americana del Corazón de Estados Unidos ya hace un poquito más de 3 años decidió incluir un subgrupo adicional de estos pacientes que están, digamos, limítrofes entre 120 a 129 para la presión de arriba, para aquellos pacientes que antes le llamamos prehipertensos y hoy día, para darles un poquito más de relevancia y que se cuiden más, hoy día los catalogamos como presión arterial elevada. Es decir, ya no son considerados normales, como podría haber sido cuando le llamamos prehipertensos, sino ahora realmente tienen presión arterial elevada y ya requiere de alguna atención especial. Cuando ya hablamos propiamente de hipertensión, como lo dije anteriormente, son cifras por arriba de 130 para la sistólica o la de arriba y arriba de 80 para la de abajo. Y de ahí en adelante. Esto es muy importante mencionarlo, insisto, porque si bien aquí lo estamos viendo como una categoría
muy definida, tenemos que entender que realmente esto es un continuo. O sea, el paciente que va a ser hipertenso no es como que brinca de esto a esto. Realmente es un continuo y es por eso que este subgrupo, el de la depresión arterial elevada, resulta muy importante de identificar a tiempo cuando todavía podemos tener alguna interacción, alguna estrategia de tratamiento, no necesariamente farmacológico, no necesariamente con medicamentos, para poder cambiar un poco el rumbo y que no se conviertan en hipertensos o que puedan tener un control, como dije anteriormente, sin necesidad de medicamentos. Eso sería, a grosso modo, lo que definimos como hipertensión. Pues bastante interesante porque ya ves que tradicionalmente o sea, el conocimiento en general es que arriba de 140 es una persona hipertensa, ¿no? Y obviamente si sabemos ahora que esto ha cambiado porque desde 120 ya una persona tiene la presión elevada, pues quiere decir que eso ya está dando algún daño en el organismo, en donde la gente, si no se atiende, bueno, posteriormente sufrirá pues algún tipo de consecuencia, ¿no? Me imagino. Desde luego, de hecho, ahora que comentas tú el 140, sí, no hace mucho, y específicamente cuando yo era estudiante y todavía cuando estaba haciendo la especialidad de medicina interna, a cifras por debajo de 140 realmente no les hacíamos caso. De hecho, el rango o el punto de corte a partir del que utilizábamos para mencionar hipertensión en aquellos entonces era 140-90. Hoy día, por eso hacia allá iba mi comentario y hacia allá va la directriz, no solo mía, sino de los organismos de salud, el que seamos estrictos y no aceptemos cifras mayores de 130-80 como normales, precisamente para darles el beneficio de un máximo cuidado a la población general. Qué importante. Bueno, ¿y hay algún factor de riesgo que predisponga a tener la presión alta o simplemente se desarrolla sin ningún factor de riesgo? ¿Qué hay al respecto? No, sí, sí hay. La respuesta estricta y sencilla es sí. Lo más frecuente y algo que tenemos que aceptar es la herencia. Realmente existe un factor hereditario de, de, eh, de transmisión de este problema e inclusive hay gente que es el único factor de riesgo que encontramos en ellos. Sin embargo, hay que reconocer que la población actual, pues tenemos una serie de problemas, de pandemias, iba a decir, para usar el término de moda, con sobrepeso, sedentarismo, el nivel, una personalidad muy apresiva o simplemente un estilo de vida bajo mucho estrés. Y desde luego, ya cuando hablo del hombre o de la humanidad en los tiempos modernos, el tipo de dieta. Realmente en la dieta moderna, o mejor dicho, contemporánea, abusamos de los conservadores, los alimentos ya no se consumen en su estado fresco, sino realmente son procesados y se mantienen por mucho tiempo, y para conseguir eso se abusa de los conservadores. Y hay que reconocer que desde tiempos inmemoriales, literalmente antes de Cristo, el conservador por excelencia ha sido la sal, el sodio. Y creo que quizá uno de los elementos que más han contribuido a que hoy día tengamos una pandemia de hipertensión es justamente el estilo de vida y la dieta principalmente. Sin embargo, como mencioné anteriormente, también existen factores del individuo y entre ellos puede ser la herencia, el estrés o el nivel de estrés en su día a día, inclusive. Bueno, básicamente hay factores que realmente podemos modificar o podemos atender en función de no desarrollarlo, ¿no? Ahora, Sí, perdón, ¿ibas a comentar algo? desde luego, sí. De hecho, cuando hablamos de factores de riesgo, siempre es muy, muy pertinente reconocer que algunos se pueden modificar. Es decir, si uno está bajo un estrés, ansiedad, etcétera, continuo en el día a día, pues encontrar alguna salida de ese nivel de estrés definitivamente puede tener un impacto positivo, sobre todo en la parte de prevención.
Lo mismo si el problema es por una dieta donde estamos abusando de conservadores, estamos abusando de toda esta sobreingesta de sodio en la dieta, también nos puede ayudar. Ok. Así. Ahora, hay mucha gente, nosotros lo vemos en la consulta, mucha gente que dice, bueno, tengo la presión alta, pero no me duele nada, no siento ninguna incomodidad y por lo tanto no tomo medicamento. Eso, ¿qué consecuencias puede tener? O sea, realmente la presión alta que no da molestia es una presión que no se debe atender, como mucha gente lo considera. No, tristemente, no en balde la presión alta se ha ganado el, el, el título de ser el asesino silencioso. Tristemente, la circulación humana y de los mamíferos de sangre caliente, me río porque así les explico a los alumnos, es pulsátil. Entonces, realmente, desde antes de nuestro nacimiento, prácticamente desde la semana 7, 9 de vida intrauterina, nuestro organismo está acostumbrado a los pulsos. Y parece mentira, pero realmente un pulso de 130, 140, 160 milímetros de mercurio no es cosa pequeña. Sin embargo, nuestro organismo se puede acostumbrar, es más, se acostumbra a esos pulsos de tal suerte que los ignora, los ignoramos. Y específicamente nos vamos ajustando en algunos órganos. Afortunadamente tenemos mecanismos de protección para evitar que esos 160, 180, 200 millones de mercurio lleguen, como puede ser el cerebro, como puede ser el riñón inclusive, pero el organismo en general se acostumbra, o como podemos decir, se malacostumbra a la presión, de tal suerte que tú puedes andar en la calle muy tranquilo y quitado a la pena y traes 160, 100. Entonces, desafortunadamente, el no tener síntomas, para decirlo de una manera breve, el no tener síntomas no nos exime de que estemos enfermos de hipertensión arterial. Y por eso, como dije anteriormente, es ese asesino, ese agresor totalmente silencioso que nos está haciendo daño sin que nos demos cuenta. Y hay algo, por ejemplo, esos pacientes, ¿cómo se tratan? O sea, ¿se les da solamente una dieta o qué opciones de tratamientos tienen? Antes de hablar del tratamiento, quisiera nada más decirte un concepto importante referente al punto anterior. Como la presión no necesariamente alta, no necesariamente se va a manifestar, es que retoma importancia en que los pacientes se midan la presión. Como dije en la introducción, algo tan sencillo como un aparato no invasivo que podemos colocar en el brazo y es suficiente para saber si tenemos o no hipertensión. De hecho, en algunos lugares ya lo empezamos a ver en las farmacias, en Estados Unidos, prácticamente en cualquier supermercado. Hay equipos, estaciones de autodetección, donde lo mínimo que nos hacen es medirnos la presión arterial y ya si sale elevada o francamente alta, ya sabríamos que tenemos que ir con un profesional de la salud. Entonces es importante ese mensaje, que la población no porque no tenga síntomas crea que está bien, pero que sí, pasado los 40, los 45, y sobre todo si tienen factores de riesgo, y sobre todo si tienen factores de riesgo, vayan con la farmacia, vayan con la vecina, vayan con alguien que tenga un equipo de tomar la presión y se la revisen, y si sale elevada, que acudan con un profesional. Muy bien, excelente. En tu segunda pregunta referente al tratamiento, bueno, te diría que tenemos varios campos en los que podemos trabajar para darle tratamiento a nuestro paciente. Y es muy importante mencionar que no todos son medicamentos, porque a veces creemos que diagnóstico es igual a pastilla. No, hay que reconocer que si bien las pastillas que le llamamos antihipertensivos son importantes para obtener un control adecuado de la presión, no es la única vía de tratamiento. De hecho, antes de caer en pastillas, es muy importante hablar con el paciente, tratar de identificar si existen factores de riesgo de los que mencionamos anteriormente modificables, y si hay sobrepeso, trabajar sobre el sobrepeso o no digamos obesidad.
Si es una persona de un hábito totalmente sedentario, sacarlo de la silla, sacarlo del sofá e invitarlo a empezar a hacer un estilo de vida más activo. Si tiene una ingesta abundante en sodio, en sal o cualquier otro tipo de conservador basado en sodio, pues invitarlo a hacer una revisión en su dieta y que tenga una alimentación más saludable. Inclusive en la parte del estrés, a veces, independientemente de si el estrés es personal o es laboral, etcétera, a veces si se le explica al paciente, podemos también tener un éxito en modificar ese factor de riesgo. Una vez que hemos tratado los factores de riesgo, ya, y sobre todo que se hizo el intento, digamos, no farmacológico, cuando la presión lo permite, ya tendremos que recurrir a medicamentos. Medicamentos, hay una amplia gama de medicamentos, existen cuando menos unos 6 grupos de medicamentos antihipertensivos, y por grupos me refiero a que actúan a diferente nivel dentro del organismo. La mayoría de ellos tienen la función de dilatar las arterias. Digamos, las arterias de nuestro cuerpo son como las tuberías que ya puede llevar algún aparato de bombeo, con la única diferencia es que cuando tenemos una bomba mecánica, la tubería tiene un calibre definido, mientras que las arterias de nuestro cuerpo pueden responder a medicamentos que las dilatan, y dilatando esas arterias podemos disminuir la presión arterial. Entonces, la mayoría de los medicamentos que utilizamos para modificar, controlar la presión arterial son vasodilatadores, pero también existen una otra amplia gama de medicamentos que podemos usar para corregir las cifras de presión arterial. Ok, muy interesante. Y no sé si quisieras agregar algo, algún consejo, alguna recomendación. Sí, bueno, más que consejo, también es importante mencionar que así como dije al principio, que la hipertensión se define por la métrica, por la medición, y también mencioné que existen factores de riesgo, es importante mencionar que existen cuando menos 2 tipos, o a lo mejor 2 grupos de presión arterial. Está la hipertensión arterial, que nosotros malamente le llamamos esencial, que es la que te da porque sí, tal cual. Tengo que aceptar con humildad que existen cosas en medicina que no sabemos bien cómo se gestaron, y que simplemente, para ponerle un nombre así un poquito eufémico, decimos esencial o idiopático, ¿no? Hay varias teorías de qué es lo que pasa a nivel sobre todo del funcionamiento del riñón y la capacidad de filtrar, etcétera. Y sabemos que casi siempre los pacientes que van a tener hipertensión de tipo esencial tienen este problema entre los 40, 45 y casi nunca después de los 50. Me atrevería a decir, obviamente, so pena de que alguien no estuviera muy de acuerdo, que quien llegue a los 50 años sin tener hipertensión de ese tipo esencial, idiopática, casi podríamos decir que ya no va a tener hipertensión, en el entendido de que el mecanismo que nos hace hipertensos es cierta desregulación que existe a nivel renal, y que es el que tenemos, digamos, como de tipo hereditario, al que habíamos hecho mención anteriormente. Los pacientes que tienen hipertensión de inicio, después de los 50 años, casi siempre responden, o mejor dicho, significa que pueden tener algún factor externo que les esté elevando la presión, incluyendo algo tan sencillo como el estrés, o lo que mencioné también de los cambios que suceden con la obesidad, algo que está cada vez más reconocido como una complicación seria de la obesidad, que es la apnea del sueño. También es un factor muy conocido para esa hipertensión de inicio, pues no le voy a decir tardío, pero sí después de los 50. El hipotiroidismo también, muy frecuente, igual después de los 50 años, puede ser otra causa. Y así tenemos una larga lista de padecimientos o simplemente situaciones que nos pueden elevar la presión arterial de tipo secundario, y que obviamente cuando vienen a consulta
nos obliga a nosotros médicos a hacer un juicio muy, muy detallado, porque a veces el problema no es la presión, sino el problema que la está elevando. Y claro, un grupo muy especial de esta hipertensión de tipo secundario lo representan los pacientes que están enfermos de los riñones, los pacientes que ya por cualquier etiología, diabetes, infecciones frecuentes o inclusive la misma hipertensión, ha ido dañando sus riñones y como una fase, como un signo de una fase avanzada de falla de los riñones, también es una hipertensión descontrolada, pero eso sí se atiende totalmente por, gira el tratamiento de eso gira alrededor de la normalización de la función renal, que en ocasiones puede requerir hasta diálisis o trasplante, ¿no? Entonces sí es importante, quería dejar el mensaje de que no toda la hipertensión es la misma. Existe, por eso hacía yo mención de en qué grupo de edad es cuando debutan los pacientes con hipertensión de tipo esencial. Si vemos que después de esos 50 años, o por qué no decirlo, a veces antes de los 40. También tenemos pacientes de 25, de 30 años con hipertensión, que desde luego no es una hipertensión de tipo esencial y que nos obliga a nosotros médicos a investigar si tienen a lo mejor un tumor que produce sustancias, hormonas que le suben la presión, o si tienen algún otro problema de tipo metabólico que le esté causando ese problema. No, pues definitivamente muy valiosa la información, Jorge, te agradecemos muchísimo por compartir tu tiempo y tu experiencia. Y a nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles de Tijuana y de la doctora Noemí Cabrales, la presidente, te doy las gracias. Muchísimas gracias de veras. Y bueno, esperamos vernos en alguna otra cápsula de información respecto a cardiología. Y bueno, estoy seguro que será de mucha utilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nuevamente le agradezco a la Sociedad Médica que me hayan distinguido con este honor y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.